La última vez que tuvimos noticias de él estaba en tierras gaditanas, pero bueno, ha vuelto a sus raíces radiofónicas y está en el estudio de Radio Rinconada Jairo Valencia Pedreita. Jairo, ¿qué tal? Muy buenas tardes ya. Muy buenas tardes a todos y a todas. No he vuelto. Me echaron de Cádiz, que es diferente. Te has quedado allí, ¿no? Por supuesto. O sea, es que Cádiz tiene mucho encanto y encima en un congreso internacional de la lengua española, pues muchos más. Descubrí una ciudad inédita para mí. O sea, Cádiz está muy cerca de nosotros. Cualquier persona puede acercarse y creo que casi cualquier andaluz ha estado en Cádiz. La visión que he tenido hace un par de semanas sobre Cádiz, viviendo el Congreso Internacional de la Lengua, viviendo cómo viven los gaditanos y esa amabilidad y no sé, me quedé enamorado. Lo pasa que como todo lo bueno en la vida tiene un final, pues claro, tuve que volver. Ay. Bueno, pero has vuelto cargado de información. ¿No? Y me he traído un souvenir que lo enseño, que lo guardo como oro en paño. Mi mujer dice que estoy loco porque voy por la casa y cuando me impide entrar en algún recinto, prensa, por favor. Hombre, eso abre muchas puertas. Claro, entonces lo pasa que se me va a acabar la tontería pronto porque ya hoy es el último programa sobre el Congreso, así que... Bueno, pero siempre te queda el recuerdo de tu primera acreditación. Yo también la guardo, ¿eh? También guardo mi primera acreditación, que fue en un evento que hubo en el FIBES aquí en Sevilla. Fue mi primera acreditación y la guardo. Yo la guardaré toda la vida, no solo porque es la primera que tengo, sino porque es nada más y nada menos que en un Congreso Internacional de la Lengua, que para que nuestros amigos se sitúen es como el que le gusta el fútbol, ha ido a cubrir un mundial de fútbol. El mundial es cada 4 años, el Congreso son cada 3. Ha estado al lado de casa, o sea, yo que me dejen en mi nube, la que mantengo todo el día. Pues una virgulilla monográfico, ¿no? Del Congreso. Hoy es completamente monográfico porque las partes que no pude traer en los directos o que no pudimos desarrollar, sí me gustaría que lo hablásemos, porque la verdad que lo que trajo, lo que nos enseñó el Congreso Internacional de la Lengua, que luego lo desarrollaremos, sobre el mestizaje y la interculturalidad, cuando estás allí presente y estás en el meollo del asunto y empiezas a darte cuenta que las cosas que están hablando no son cosas de académicos o que está fuera de la vida, no, afectan a la vida directa, a la convivencia mismo, incluso de varias naciones, y te das cuenta de la grandeza y la majestuosidad que tiene nuestro idioma, nuestro español, nuestro castellano aquí en la península, y sobre todo las posibilidades que da y abarca. Así que, como hay mucha tela por cortar, si quieres, empecemos con el prólogo. Dale ahí a la reina del pop, por favor, para que nos dé un poquillo de entradilla. Adelante, Madonna. Dice Madonna al final de esta estrofa que no sabía cuál perdida estaba hasta que te encontré. Esto se lo canta la reina del pop a un hombre que le hace experimentar sensaciones distintas, diferentes, nuevas, como reiniciando el mundo cada vez que este sujeto la toca, la besa, entra y sale, llegando a su corazón para hacerla sentir viva. Esa misma sensación de bienestar, de satisfacción, de estar viviendo algo nuevo, fuera de la zona de confort, comportándome en un rol al que no estoy acostumbrado a desarrollar, asumiendo riesgos innecesarios, demostrando seguridad a pesar del temblor de las piernas por los nervios, la voz entrecortada por la respiración, la emoción de estar al otro lado, sintiéndolo todo y a la vez nada. Me vi en la ciudad de Cádiz observando, transmitiendo lo que ocurre en ese mundo tan maravilloso, como peliagudo, que es el de la literatura en todas sus vertientes. Hace un par de semanas, este loco dejó su papel en la locura para abrazar una escarapela de prensa con mi nombre serigrafiado, una acreditación con el logotipo del Congreso, una virgulilla debajo del nombre prensa que da acceso a todos los rincones de la tacita de plata donde estuvieran desarrollando las letras, ya sean escritas, recitadas en pentagramas o a viva voz.
Como una virgen, permítame la expresión, al igual que Madonna, me descubrí realizando acciones por primera vez, dejando la inocencia para realizar un buen trabajo, apartando la vergüenza para no perder ni un detalle, dejándome llevar por las sensaciones para acercarme al escritor Antonio Muñoz Molina y a la autora Elvira Lindo, solicitando fotografiarme con ellos para inmortalizar el momento, evitando así que se pierda en el tiempo y se conserve en la memoria, como si fuera un mítico jugador de fútbol el cual colecciono yo su cromo, o como si fueran esos actores o actrices favoritos que estrenan una de sus películas. Con satisfacción pude ver cómo aceptaban la invitación a la virgulilla, sueño de un loco perturbado que no dudó ir donde se resguardan los que están como él. El 9º Congreso Internacional de la Lengua Española fue un punto y aparte en este camino elegido, donde las letras invitan a la reflexión y los distintos puntos de vista aportados por académicos, comunicadores, autoras, editores, lectores y todo aquel que quiso reivindicar una fiesta literaria donde los homenajeados eran la lengua española y todos los usuarios y territorios que unen en el mundo. El próximo Congreso Internacional de la Lengua será en Arequipa, en Perú. Solo deseo que que pase este trienio y la divina providencia haga lo propio y produzca una oportunidad de ir, otra vez bajo la batuta de la radio local de mi pueblo que, por pequeña, no quiso minimizarse en los sueños de un escritor que quiso que el nombre de la Rinconada sonara con voz propia, estando presente en el lugar que la literatura había elegido para ser y estar, escribiendo un capítulo propio en el sentido de las letras. Mientras pasa el tiempo y vemos el camino que se hace al andar, sean todas y todos bienvenidos a La Virgulilla. Así me sentí yo, like a virgin. Perdiste la virginidad. Pero de la forma más brusca, directa, espectacular, o sea... Por la puerta grande. Por la puerta grande, ¿no? Yo recuerdo que en mi infancia, donde se iba a perder esa sacrosanto situación que trae la adolescencia, era al lado del cementerio o por el camino del tren. Pues yo me he ido a Cádiz al Congreso Internacional de la Lengua para perder el precinto de lo que es comunicar, y la experiencia ha sido fantástica. Entonces, como hoy es un monotema y hay muchas cosas y no quiero que se me pierda, demos entrada a Ricky Rivera y abrimos el primer capítulo del 9º Congreso Internacional de la Lengua, parte académica. A mí me enseñaron a ser compañero justo y anfitrión, y es por eso que me pasan cosas inquietantes. Y es que cierto día por San Juan de Dios me paró un señor ultra elegante y me preguntó: ¿me puede indicar dónde queda el castillo, la playa y el baluarte? Y como buen gaditano, con mi ritmo y con mi aje, le fui contando yo cómo llegar a una velocidad normal, intensa y constante. Y este señor tan lejano, delicadamente malaje, hizo la pregunta oficial tan fuera de lugar, desatando mi coraje. ¿Qué te pasa en la lengua? ¿Qué te pasa en la lengua, Sergio? ¿Que eres andaluz? ¿Qué pasa? ¿Que no se te entiende, tío? Eso me suele pasar a mí también, y yo no soy andaluz de adopción, pero soy latinoamericano de origen. Y, oye, ¿qué te pasa en la lengua? ¿No se te entiende? ¿Por qué no hablas bien? No, vamos a dejar una cosa clara en este momento. No nos pasa nada en la lengua. Lo que pasa es que tenemos algo tan maravilloso entre manos como es nuestra lengua materna, que tenemos cabida todos los acentos. Y de eso iba este congreso. Así que vamos a empezar por desgranar todo lo que dio de sí este Congreso Internacional de la Lengua, y vamos a comenzar por su parte más académica, para luego sumergirnos en esa parte cultural, escuchando los sonidos e intentando transmitir el ambiente que se vivió en la tacita de plata hace un par de semanas. Los Congresos Internacionales de la Lengua constituyen un foro universal de reflexión sobre el patrimonio y los retos de nuestro idioma común. Se celebran con periodicidad trienal en los países de la comunidad hispanohablante. Este 9º Congreso Internacional de la Lengua tuvo lugar en Cádiz, siendo la segunda vez que se realiza en España. La primera fue en la edición del 2001, que se realizó en Valladolid. Este año, este SILE va
fue bajo el lema Lengua Española, Mestizaje e Interculturalidad, Historia y Futuro. Se realizó desde el 27 al 30 de marzo en la Tacita de Plata, donde participaron más de 300 académicos procedentes de todo el mundo. Gracias al Instituto Cervantes, con el objetivo de fomentar la investigación de la lengua, que fue uno de sus fines fundacionales, convocó en 1992 el Congreso de la Lengua, cuyo fin fue crear e impulsar nuevas perspectivas en la investigación de la lengua española y fortalecer a la vez las ya existentes en la comunidad científica. En el acto de clausura que se realizó en ese Congreso sevillano, aquí en Sevilla, se realizó la propuesta de realizar el primer congreso que se realizó en México, y fue el 7 de abril de 1997 en Zacatecas, con la presencia de Su Majestad el Rey emérito en ese momento y el presidente de la República de México. Y así se constituyó ese primer congreso. En la apertura del 9º Congreso Internacional de la Lengua estuvo presidida por el jefe de Estado actual, Felipe VI, en la que se quiso reivindicar el carácter más global de nuestro español. El monarca dijo: tenemos que saber aprovechar el momento. Esta es la hora del español, con todas sus voces, sus giros y matices, con todos sus acentos, con toda su riqueza y diversidad. No dejemos pasar la oportunidad que la historia nos pone por delante. El siglo XXI debe ser el siglo del español. El monarca también recordó que el español es el segundo idioma materno más hablado del mundo, tras el chino mandarín, y la segunda lengua de comunicación internacional, superada únicamente por el inglés. Somos unos 496 millones de hablantes nativos y se prevé que se alcancen los 595 millones como usuarios potenciales, es decir, que su competencia es limitada y son los que estudian, que me he liado aquí leyendo. Entre todos somos 595. Se prevé que que este número incremente en un 30% en el año 2100. Y se prevé que dentro de ese crecimiento y dentro de toda la humanidad seamos el 6,3% de la población mundial en la que se comunique en español. No es nada despreciable. El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, también planteó en este congreso una oportunidad para, abro comillas, tomar conciencia desde la lengua y la cultura de todos los debates fundamentales heredados del siglo XX y ensanchados con la transformación digital del siglo XXI. La lengua española es tan sólida y extensa que puede aspirar a mantener el adjetivo materna, junto a la realidad de la globalización, respetando los matices de sus más de 500 millones de hablantes de sus mundos anchos, pero nunca ajenos. Luis García Montero valoró positivamente la realización de este congreso, así que recordemos las palabras que tuvo en los micros de La Virgulilla. Un congreso como este es importante porque llama la atención sobre la lengua y sobre que la lengua es algo más que un vocabulario, es una cultura y que tiene después muchas repercusiones en la convivencia. Conviene invertir en cultura, potenciar la cultura, y eso significa reconocer a los mayores y a los maestros, pero también potenciar a la gente joven. En este sentido, fíjate, hay en el Congreso una gran cita con la poesía, con autores importantes mayores de toda Latinoamérica, pero en las actuaciones previas al Congreso se organizó un encuentro de poetas jóvenes menores de 40 años, y en ese sentido el diálogo generacional da pie a la dinámica mejor de los congresos. Antes de continuar, como vengo de Cádiz y vengo con esa celeridad gaditana, si en algún determinado momento, Sergio, quieres aportar algo, no lo dudes, ¿eh? No voy a aportar nada más interesante de lo que pueda decir Luis García Montero, te lo aseguro. No te creas. Para un servidor, sí. Bueno. Una reflexión en la que profundizó el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, quien ha resaltado que Cádiz, como en otros muchos territorios españoles, fue durante 3 siglos suministradora de hombres y mujeres a la América colonial, que portaron sus formas de vida y su lengua, las hablas de la Baja Andalucía, que tanto han influido en las variedades dialectales vivas en el otro lado del Atlántico. Al mismo tiempo, el director de la RAE hizo hincapié en que cuando las naciones americanas empezaban a separarse de España y a tomar definitivamente las riendas de su destino, Cádiz fue el punto de partida de la lengua y la cultura de la libertad, que inundó al mismo tiempo las 2 orillas del Atlántico.
A esta reflexión del director de la RAE se le sumó, o hay una vertiente, perdón, que es un pensamiento más personal que vi reflejado en el Congreso, y es: ¿está el español encaminado a tener varias ramificaciones o ser uno solo, unitario para todos los hispanohablantes? Como al lado de la reflexión de Santiago Muñoz Molina, al lado estaba el director del Instituto de Cervantes, no tuve más remedio que preguntárselo. Escuchemos la reflexión del poeta. Mira, yo creo que una característica del español desde hace ya mucho tiempo es que ha sabido mantener su unidad respetando la diversidad. Entonces nos entendemos muy fácilmente porque hemos aprendido a respetar el habla materna de cada lugar. No se habla peor en Cádiz que en Valladolid o peor en Tegucigalpa que en Bogotá, sino que en cada sitio se habla el español de una manera distinta y nos entendemos. Y es respetar. Yo aquí en Cádiz pues no digo que estoy chévere, pero sin embargo la gente me entiende cuando lo digo, y si yo voy a Colombia y digo esto es un bastinazo, pues al primer día me preguntan ¿esto qué es? Pero al segundo día ya saben lo que estoy diciendo. Chévere y bastinazo, dos palabras de distinto origen en un lugar en común. La forma en la que me explicaron que era un bastinazo en Cádiz fue muy graciosa y no apta para estas horas. Vale. Por eso no la voy a decir. Luego te la explico porque es que, ostras, así fue muy gráfica. Vale. Yo creo que si lo buscan en Google la gente lo sabrá que es bastinazo. Es fantástico la reflexión que hacía el poeta Luis García Montero, porque es una de las situaciones o de los conceptos que fueron común en el Congreso, y era que sí, es verdad, tenemos diferentes ramificaciones, pero al final todos nos entendemos, más de 20 países nos entendemos con un único idioma. Como no tenemos problema al entendernos, que eso es verdad, pero hay diferencias que nos unifican. Dentro de esas diferencias que nos unifican hay un concepto que intenta separarnos: la glotofobia, que en la mayoría de los casos se producen por diferencias económicas, más no culturales. ¿Es perdonable la glotofobia? Esto es lo que opina Luis García Montero al respecto. Ha habido siempre, como la lengua se mezcla tanto con la identidad, ha habido siempre mucha tentación de mezclar a la lengua o en discusiones políticas o en generación de sesgos. Por ejemplo, durante muchos años el acento andaluz servía para denigrar a una persona en el sentido bueno, venía de un lugar subdesarrollado, no era de la élite burguesa de la nación, o en otro sentido, pues eso. Por ejemplo, hace poco se ha sufrido en los Estados Unidos, cuando la administración de Donald Trump caricaturizaba el español como una lengua de pobres y decía que la única lengua digna era el inglés, y quitó el español de la página web de la Casa Blanca. Yo creo que a las lenguas hay que respetarlas porque forman parte de la identidad de los seres humanos, de la dignidad de los seres humanos. Una ofensa a la lengua donde uno ha aprendido a decir te quiero o madre tengo frío es una ofensa que resulta difícil de perdonar. ¿Cómo se nota que es poeta? Sí, la verdad es que sí. Además, fíjate que esta semana precisamente hemos tenido un ejemplo de glotofobia en la TV3, ridiculizando otra vez el acento andaluz. Fíjate que bien viene el ejemplo y la explicación de Luis García Montero, ¿no? Luego, cuando ocurre el contrario y la parodia la hacemos nosotros, ellos se ofenden. Dentro de la normalidad. También entiendo, al respecto de ese episodio de glotofobia, también entiendo la libertad de expresión. Es decir, puedes expresar lo que quieras, pero si lo expresas y estás siendo glotofóbico, te lo tenemos que decir. Y no pasa nada por decir, oye, no era la intención, porque al final es lo que se trata el arte y las palabras. Pero no desviemos del tema, porque aquí lo importante es la lengua materna, el español, que es una lengua que nos permite decir te amo, te quiero, mamá, como bien lo podía decir el poeta Luis García Montero. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciarnos o cómo vamos a odiar al diferente que habla la misma lengua? No, es un poco revesado el concepto, pero a la vez es muy sencillo. El 9º Congreso Internacional de la Lengua se centró en el mestizaje y la interculturalidad. Para que puedan existir estas dos vertientes, es necesario que existan dos o más orillas que recojan esa diversidad que pretende unir. Al respecto, el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, Premio Factoría Creativa de las Letras Iberoamericana 2022, tuvo una reflexión que compartió en los micros de La Virgulilla.
No, es imposible que haya solamente una. Va a haber muchas más que dos. Hay dos océanos donde se habla español, el Atlántico y el Pacífico. Hay muchos mares, el Caribe y los mares internos del Mediterráneo. O sea que lo que nos sobran son orillas, hay muchas más que dos. Nos sobran orillas. Lo que tenemos es terreno para poder hablar y entender. Claro. Al final, para continuar, Héctor Abad hablaba sobre las diferentes orillas que hay, que no solamente hay dos, para terminar hablando de los acentos. Mire, yo creo que hay una deformación del pensamiento humano que consiste en pensar que es más rojo, más dulce, más maduro y más rico el fruto del cercado ajeno. A mí, yo lo que he encontrado es que a mí lo que me gusta más son los acentos del español de otras partes, siempre me parecen más ricos. ¿Por qué? Porque usan palabras que yo solamente le oía a mis abuelos o a algún tío y llevaba mucho tiempo sin oírlas. Entonces me parece que es más rico el ajeno que el propio. Y yo creo que ese fenómeno lo tenemos todos. Cuando alguien me dice que el español de Colombia es muy rico, me lo dicen en España, yo pienso que es por ese mismo fenómeno, porque les parece más dulce el fruto del cercado ajeno. Qué buen ejemplo, ¿eh? La verdad que sí. También tengo que, no es por llevar la contraria a tan ilustre escritor. En mi caso personal yo lo he sentido al contrario. Ahora te parece bonito el acento colombiano por el hecho de la globalización, la aculturación por medio de más inmigración que vino en su momento, más migrantes como yo. Aparte, las novelas latinoamericanas han hecho ese caldo de cultivo para que amemos el acento colombiano. Pero en su momento, cuando yo era niño, estaba aquí, el acento colombiano era sinónimo de delincuencia, de uy, este me va a robar, o vender droga, o nuestras mujeres dedicarse a la prostitución. Lo bueno es que como la lengua está viva y estamos vivos dentro de todo de este sistema, al final vamos evolucionando. Pero sí es verdad que muchas veces nos parece mejor el acento de fuera, cuando nuestro acento es maravilloso. Bueno, nuestro acento, el mío raro que tengo yo entre dos mundos, no, pero el vuestro sí. No, pero es verdad que cuando escuchamos acento argentino, nos encanta el acento argentino, y a lo mejor hay gente de Argentina que dice, me encanta el acento español, y tú dices, bueno, pero sí, es un poco soso, ¿no? El tuyo es mucho más bonito, ¿no? Mucho más musical. Más sonoro. Y es verdad, hay esa... Bueno... Yo con los argentinos y el español de Argentina tengo mis disyuntivas, porque como son tan... ¿Cómo era? Hay un verbo que me encanta que es la verborrea, y no soy capaz de conjugarlo en este momento. Son tan así de soltar verbo por verbo, a veces me cuesta entenderles, pero sí es verdad que tienen una sonoridad, una musicalidad que es fantástica. El mestizaje no solo está en el origen del español como lengua común, sino que lo precede. Esta ha sido una de las conclusiones a la que se llegó en las sesiones plenarias. El español, lengua común, mestizaje e interculturalidad en la comunidad hispanohablante. En el caso de la conquista de América primero fueron el mestizaje y la interculturalidad, y después ya vino el español como lengua común. En España, la académica que hacía en esta sesión plenaria, Carmen Riera, recordó que España no impuso la lengua de Castilla en América hasta el siglo XVIII, y que fue a partir de la independencia de las naciones americanas cuando el castellano se convierte hegemónico. Es curioso porque siempre se le achaca a la leyenda negra española de cosas muy malas en la conquista y todo, y a ver, tiempo histórico, siglo XVI, pues es normal, siglo XV, es normal que ocurran cosas del siglo XV, pero olvidamos los hechos humanísticos o el humanismo que desarrolló el Imperio Español en ese momento. Es muy curioso que no imponga la lengua de Castilla hasta 3 siglos después del descubrimiento. Eso dio resultado a que las lenguas periferias se desarrollaran un poco. Lástima que no se desarrollara esa literatura y por eso no lo conservamos nosotros en este momento. En esa dinámica, el escritor argentino Martín Caparrós aceptó la invitación de la Virgulilla para hablarnos sobre esas diferencias que no impiden que nos entendamos. Esto fue lo que nos dijo Martín Caparrós. No, yo creo que son diferentes en sí, ya lo son. Podríamos comparar nuestras palabras y seguro que encontraríamos muchísimas distintas, pero al mismo tiempo los entendemos. Quiero decir, tú me preguntas algo, yo te lo contesto, nos entendemos, que es una cosa relativamente milagrosa. Quiero decir, que 20 países se puedan entender en una sola lengua es algo que no sucede en ningún otro lugar del mundo. No tenemos conciencia de cuán raro es eso.
es mucho más común lo contrario, que dentro de un país haya 20 idiomas que no se entienden entre sí. Entonces, ya tenemos nuestras diferencias y al mismo tiempo, esto ya tenemos. A mí me enseñaron a ser compañero justo y anfitrión, y es por eso que me pasan cosas inquietantes. Caparrós también, el escritor argentino, también se preguntaba si la lengua común que nos comunica y comuniza es realmente el español. Y señaló el componente peliagudo y peligroso del español en cuanto a su identidad e idioma. Caparrós abogó por abordar un nuevo término para definir la lengua que hablan más de 420 millones de habitantes de América. Es un mundo donde se reivindican varias identidades menores. No parece que las excolonias se interesen por dar un nombre propio a la lengua que hablan. Quizás llegó la hora de empezar a pensar un nombre para esa lengua que no sea la del reino que la impuso. En este sentido, el escritor argentino ha propuesto ñamericano. Escuchemos qué es lo que nos decía. Todo lo que trataba de decir hoy es que me parece que a esta altura no tiene sentido llamarlo español. Quiero decir, español es el gentilicio de un reino muy definido y somos muchos otros países a los que nos debería resultar un poco raro denominar nuestro idioma con eso, con el nombre de lo que se hace en otro lugar, ¿no? Y que valdría la pena buscar un nombre común, digamos, un nombre para lo que hablamos en esos 20 países, con sus enormes diferencias, pero también con su eje común. Y bueno, me parece es algo que vale la pena empezar a buscar, ¿no? Yo hoy proponía llamarlo ñamericano, porque bueno, yo he hablado de ñamérica por esta cosa de la América que habla en castellano, y como la ñ es el símbolo del castellano, me parecía que era una posibilidad llamarlo ñamericano, pero obviamente es una propuesta entre muchas. Ha sido una idea que ha hecho correr ríos de tinta, ¿eh, Javier? Sí. Lo sé porque no sé por qué, si es por el nombre en sí o por la idea de cambiarle el nombre al español. Lo comentaste aquí y esa misma tarde era noticia como Martín Caparrós propone cambiar el nombre y tal, no sé qué. Fue una cosa que suscitó incluso cierta polémica. Pues estaría bastante bien poderle invitar a una de las estaciones de la letra y desarrollar el tema en profundidad. De hecho, no sé si Martín Caparrós ha tenido conocimiento de la estación de la letra o de la Rinconada. ¿Ha venido alguna vez? Creo que no. Pues llevémonos esta sorpresa. Bueno, al contrario, gracias a ustedes, y me enteré de que en la Rinconada van a inaugurar una plaza en homenaje a José Saramago, me contó recién Pilar del Río, así que bueno, los felicito por eso y les mando un saludo grande. Está informadísimo. Está informadísimo, aparte que cuando le dije que venía de la Rinconada y tal, fue, no sé si al final la estación de las letras nos sitúa en el mundo literario, y una de las sensaciones que tenía allí en Cádiz era que nosotros no teníamos que desmeritar o añorar un congreso como este, porque todos los años tenemos un mini congreso, claro, prácticamente, y nos empiezan a conocer o ya nos conocen dentro del mundo de la literatura. Vamos a parar ya esta parte, está la parte más académica. La reflexión llega a que nos une como lengua en común y tenemos que sentirnos orgullosos y reivindicar esos acentos. Vamos a escuchar una canción de Pharrell Williams, que es como me siento yo esta semana después de este trabajazo y esta experiencia. Vamos a disfrutar un poco, tomemos un poquito el aire y volvemos con la parte más cultural que dio el 9º Congreso Internacional de la Lengua. ¡Qué hubo de todo! A mí me enseñaron a ser compañero justo y anfitrión, y es por eso que me pasan cosas inquietantes. Y es que cierto día por San Juan de Dios me paró un señor ultra elegante y me preguntó: ¿me puede indicar dónde queda el castillo, la playa y el bar? Si tienes la oportunidad de ver el videoclip en YouTube de esta canción, el hombre trajeado, muy elegante, es el humorista... Ay, se me ha ido el nombre en este momento.
Ay, Manu Sánchez, perdón. Vale. Está he visto alguna sí. foto. Y está guapísimo. Pero ¿qué te pasa en la lengua? Sí, No pasa nada. Es verdad. Manu, que también es un gran defensor del acento andaluz y del habla andaluza, ¿no? Que ha contado muchas veces cómo le propusieron trabajar en televisión española y dijo, ¿puedes castellanizar tu acento? Y dijo, no, mi hermano. No. Yo tengo que reconocer que en mi época adolescente huía de los acentos por lo que te acabo de contar antes, ¿no? Pero a medida que va pasando mi edad adulta y empiezo a ahondar más o entrar más dentro del mundo de la literatura, al contrario, lo que tenemos en Andalucía, o lo que tengo yo en mi persona, que vengo también de otro lado, es una riqueza de acento y de palabra y de vocabulario, que lo que tengo es que sentir orgullo, no tengo que sentir vergüenza, todo lo contrario. Por eso esta canción me encanta, porque muchas veces me han preguntado que qué español hablo tan raro, o que qué me pasa en la lengua, o que utilizo palabras antiguas. Escúchame, culturízate un poco, que es la misma lengua para todos, y no pasa nada. No es culpa tuya, es culpa mía. O sea, no es culpa mía, es culpa tuya. Sí, yo no sé si es que estoy abandonando las falsas modestias, pero hay cosas que hay que reivindicar. Si uno habla como habla y lo hace bien, da igual el acento, da igual, porque lo que está haciendo es comunicar. Si tú te comunicas bien, da igual el acento en el idioma que lo hagas. Es todo respetables y queribles. Pero es importante lo que tú has dicho, si lo haces bien. Claro. Un acento no puede ser la excusa para hablar mal. Claro, no. Es que hablo así. Yo que digo aiga. No, pues si dices aiga no estás hablando bien. Es un ejemplo muy burdo que se me ha ocurrido, ¿no? Sí, pero que si se habla bien, cualquier acento, cualquier matiz y cualquier sonoridad es música para los oídos. Claro, por supuesto, sin, evidentemente, entrar ahí a pegarle patadas al diccionario, que eso no hay acento que lo perdone. No. Para empezar a tratar lo que dio de sí la parte cultural del 9º Congreso Internacional de la Lengua Española, vamos a escuchar cómo el autor del Olvido que seremos, Héctor Abad Falcio-Lince, qué fórmula tiene para quitarse los nervios. Es fantástica, escuchemos. A ver. Yo no rezo, pero sí recito cuando estoy nervioso. Entonces voy a empezar recitando para calmarme y para ponerme tranquilo y para recordar que este poema una vez a mí, de algún modo, me salvó la vida. No es un poema, es un fragmento de una obra de teatro de Lope de Vega, que habla, lo que dice en el fondo es que entre gustos no hay disgustos. Y dice lo siguiente, dice, hombres hay, lo voy a decir como lo dije cuando me salvó la vida, que lo dije tratando de imitar el acento del español peninsular. Si lo hago mal, ustedes ya, me lo perdonarán. Pero supongamos que yo puedo hablar en español peninsular. Hombres hay que un día oscuro para salir apetecen, y el sol hermoso aborrecen cuando sale claro y puro. Hombres que no pueden ver cosa dulce y comerán una cebolla sin pan, que no hay más que encarecer. Hombres en Indias casados, con blanquísimas mujeres, de extremados pareceres, y a sus negras inclinados. Unos que mueren por dar lo que en su vida tuvieron, y otros que en la vida dieron, si no es enojo y pesar. Unos duermen todo el día y toda la noche velan. Otros hay que se desvelan en una eterna porfía de amar solo a una mujer, y otros que como haya tocas, 2000 les parecen pocas para empezar a querer. Bueno, eso, a mí una vez, el trabajo más bonito que yo he tenido... Yo soy de los que estoy en la porfía de amar a una sola mujer. Me he equivocado, claramente. Qué raro suena, ¿eh? Es raro suena, ¿por qué? No, porque... el acento. Claro. Sí. A Héctor Abad, con el acento peninsular, como él bien dice, de meseta, además, es este es Héctor. Esto fue en el encuentro literario en la Facultad de Medicina, y lo tuve que traer porque hablaba mucho hacia los jóvenes y decía, mira, para mí los nervios me los quito recitando. Y contaba que recitó esto, él tuvo que abandonar Colombia, estaba viviendo en Italia, y él quería un trabajo de lector es profesor.
Entonces no se lo querían que porque no tenía ese acento castellano, no le dejaban ser profesor de lengua. Entonces él lo que hizo fue recitar un poema de Lope de Vega. Y a la persona que la directora del instituto, lo que fuera de allí, era una amante de Lope de Vega, había hecho su cátedra con Lope de Vega, entonces eso le permitió tener su trabajo. Por eso dice, me salvó la vida, y es que le permitió trabajar. Pues quitándonos los nervios con poesía, porque esta poesía o la poesía ha estado muy presente en el Congreso Internacional de la Lengua, y es que la lengua nos permite comunicarnos de diferentes formas y todas compatibles dentro del marco de tener la misma lengua materna. Ejemplo de ello son los romances. El paradero por las mañanas, si no hay un alma despierta, nos deja el cuerpo de Cristo en el pomo de la puerta. También nos deja chapatas, llenas, piezas y baguetes. Comemos de todo tipo, de todo menos molletes. ¿No? Pues. Me gusta mucho ir por la calle, menos mollete, ¿no? Y se saca todo el mundo como... y se empezaba a reír todo el mundo. Estamos en el baluarte de la Candelaria. Allí se desarrolló lo que eran los romances. Y es que el romance es una composición poética de gran extensión que se produjo principalmente en España y en Latinoamérica, y que generalmente está constituida por versos octosílabos con rima asonante en los versos pares. Este romance, esta forma de expresión me dejó muy cautivado porque ya lo conocía del instituto, ¿no? Pero redescubrirlo de forma cómica, ya directamente in situ, en la situación en la que estaba ocurriendo, me dio como si estuviera leyendo un telediario, estaba leyendo un periódico, perdón, pero de forma humorística. Vamos a escuchar el segundo ejemplo, a ver qué te parece. A ver. Es el comandante, tío. ¡Pero si es el comandante! ¡Antonio Martínez Aire! De copiloto en su biela, que controlará el despegue por si el avión no subiera. Hay 6 puertas de emergencia, mascarillas por si acaso, unas luces de neón. ¿Sabéis apuntar los casos? Debajo hay un chaleco para que lo infléis con calma. Con un cueco bastará, ¿no? Y si no, pues a mamarla. Esto va acompañado de unos gestos de cómo inflaba el chaleco, y a nuestros amigos y amigas de la Virgulilla en la versión vídeo lo van a poder ver. Es espectacular la forma, esa forma de llevar al humor. El objetivo era recrear el ambiente que se vive en el carnaval de calle, de la mano de los 5 premiados en el concurso de romanceros del 2023. Ellos fueron El hombre que susurraba la versa, Lo que me sale del coño, Terminator, El cyborg de la bahía, que es uno de los que estaba hablando antes, Este guardia sabe latín, que es el del panadero, y estos que estamos escuchando, que es Esto es lo que hay, haciendo esa... ¿Cómo se llama esa fórmula literaria? Que no me acuerdo, tiene su nombre esto de utilizar una palabra con otra. Vamos a escuchar el tercer romance y ya pasamos un poquito al flamenco. Venga. Disfruten de nuestras pelis. Espero que les motiven. La primera que van a ver es una que se llama ¡Viven! Acaba bien, acaba bien. Come bien, Hay más pelis disponibles. De pago edición platino. 8 euros en español o 1 euro doblada en latino. A lo mejor esto no lo hemos tenido, a lo mejor no es el mejor momento para decirlo. Pero vamos a arreglar todo, ¿sabes? Espera, que tú con un latino, ¿y qué pasa? No, espera, la original era esta. Si nos compras Star Wars, yo soy tu padre Noé. En todo caso escucharás, ahorita eres mi bebé. Pero hemos buscado una alternativa, ¿vale? Claro. Si alquilas Speedy González, ándele, Noé.
Qué poca vergüenza tienen. Increíble. Aparte, cuando dice lo de €1 en latino y tal, dice, no, el mejor momento, estaba yo al lado y me mira así, a ver lo que hay. O sea, no pasa nada de lo que hay. Aparte de los romances, porque voy a apretar un poquito el acelerador, que me queda un pelín y pocos minutos, sí. El flamenco está muy presente en este congreso e hizo parte en diferentes actos culturales. Todos recordaremos al jefe del Estado batiéndose en palmas contra el cajón al compás de los maestros percusionistas El Guille de España y Mario Cubillas. Escuchemos lo que dijo El Guille sobre la lengua. Buenas tardes, viva el Congreso de la Lengua Española, viva mi amigo Ángel Gabilondo. El lenguaje es lo importante, pero el lenguaje más universal que hay en la música. No tiene fronteras, no tiene pasaporte, no tiene visado, no tiene restricciones, viaja solita por todo el mundo sin ningún problema. Y una prueba de ello es el cajón, ¿no? El cajón se introdujo en España gracias a Paco de Lucía, como ha dicho Pepe, y la verdad que las cajones... El cajón lo trajo Paco de Lucía desde Perú en 1977. El primer contacto de Paco de Lucía con el cajón peruano se produjo en la fiesta organizada por la Embajada de España en Lima en 1977, en la que fue como invitada de honor Cabuya Granda, la intérprete más internacional del momento en el Perú. La acompañaba el conocido percusionista afroperuano Caitro Soto, que traía consigo un cajón fabricado por él mismo. En esta misma casa del distrito bohemio de Barranco se cantó, se bailó, se mezclaron ritmos como el lando, el festejo, las alegrías y las bulerías. Es entonces que el percusionista brasileño que acompañaba a Paco de Lucía, Rubén Dantas, se hizo con el cajón y lo incluye en la fiesta. Este es el origen del cajón flamenco. Curiosamente, y ya para terminar esta parte, ¿sabes cuánto le costó ese cajón a Paco de Lucía? No sé decirte. 12.000 pesetas de la época. Un precio excesivo para la época y para una caja. Claro. Pero te la trajo, lo consigo y tal. Escuchemos un ejemplo de la cajoneada. Después de la cajoneada, casi todas las noches terminaban en el Gran Teatro Falla. Una de las noches fue el espectáculo Templo de Luz, que llevó un repertorio flamenco, que ya lo comentamos en su momento. Aparte, al día siguiente no hubo nada en el Falla, pero después, al día miércoles, estuvo Vicente Amigo. Escuchemos un poco ese fragmento que lo trajimos en la virgulilla en directo. Este 9º Congreso Internacional de la Lengua Española nos ha servido para reivindicar que son más las cosas que las que nos une que las que nos diferencian, pues compartimos lengua, costumbres, musicalidad, sonoridad, empatía e historia. Qué lástima que muchos estén anclados en el pasado que nos separan y no quieren ver el futuro que nos une. Por suerte, siempre nos quedará Cádiz para responder a eso de los que nos preguntan y que se creen que hablan un perfecto español. ¿Qué te pasa en la lengua? A mí no me pasa nada, se me entiende clarito, usted va despacito y le llevo ventaja. Pasó usted la raya, se lo permito, mi lengua es sagrada, ahora se lo explico, usted no se escapa. Se lo voy a poner clarito para que usted lo entienda. De momento, pues este ha sido el monográfico del 9º Congreso Internacional de la Lengua. Antes de ir al epílogo y a la canción final, quiero agradecer públicamente a Sergio Moreno por haberme acreditado y haberme ayudado a acreditar en el Congreso, a Radio Rinconada del Ayuntamiento por permitirme estos micros para contar esta locura y sobre todo que sirva de reivindicación a nuestra lengua materna. Caben todos los idiomas, todos los acentos, caben todas las fórmulas, caben todo siempre desde el respeto y sobre todo, y más importante, no nos sintamos menos que los demás porque somos grandes y hay que demostrarlo. Mira que patulea, confía, ya vea que bien
coge la collar cuando sube la baraja. Llega el momento del final. Se acabó la virgulilla por esta semana y lo que en su sombra se resguarda. Atrás queda el Congreso Internacional de la Lengua en Cádiz, pero por delante están las distintas letras que irán acercando al calor de las ondas para hacerse invisibles, sin mirar atrás, más que para decir que esa senda nunca más se habrá de pisar, pues es un territorio exclusivo de la memoria, de donde echar mano cuando el olvido se haga presente y los sueños quieran quedarse en el pasado. No seáis malos, como siempre os digo, y si lo sois, que sea para perseguir los sueños, por locos que os parezcan, pues hoy estás en la Rinconada, pero mañana puede ser la guitarra de Vicente Amigo la que sonorice el Gran Teatro Falla y te inyecte la energía necesaria para seguir buscando la siguiente letra, la siguiente oración. Nos vamos a despedir sobre el timbre. Wow, tuve que acelerar. Bueno, pero ha merecido la pena que nos hayas traído estas crónicas, estas voces, estas fotografías instantáneas de lo que pasaba en Cádiz y de lo que hemos aprendido tanto gracias a ti, a tu esfuerzo, a tu trabajo, porque bueno, además de estar allí, has estado trabajando, cogiendo audios, editando, mandándolos para tenerlos la misma mañana y poder hacer las conexiones y este programa especial de la Virgulilla, especial Cile, del que hemos disfrutado muchísimo, Jairo. Entonces el siguiente sería en Arequipa. En Arequipa en el 2025. Uh-huh. ¿Tienes el pasaporte al día? Yo estoy preparado ya. Bueno, Jairo, nos tenemos que despedir. Nos encontramos el próximo jueves, si te parece. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias.